Bueno, hola a todas y todos, bienvenidos a esta virtualidad de la Feria de Editores, en la conversación organizada por Filba y Bixur, con dos autoras que admiro muchísimo. Las quiero presentar y saludar, pero no las quería presentar y saludarlas con una bio, sino presentarlas a través de la experiencia de lectura que yo tuve con sus libros, que son los que llegaron acá a Buenos Aires. Yo leí todo lo que llegó acá a Buenos Aires de ustedes, que no es toda la obra de ustedes. Eh, Está acompañándonos, por no decir que yo las estoy acompañando, Nona Fernández, que es escritora, actriz y dramaturga chilena. Ella escribe como nadie sobre el tema de la memoria. Se compenetra con mucha profundidad y originalidad sobre los horrores de la dictadura y trabaja mucho a través de la ensoñación, de los fantasmas, buscando la verdad, la memoria y la justicia, creo yo. Eh, Tengo por acá Space Invaders, editado por Eterna Cadencia. Este es el relato coral de unos niños de liceo que cuentan su experiencia de infancia en plena dictadura. Es un libro muy breve, pero es muy potente. Está buenísimo. Después de Eterna también tengo acá Mapocho. En Mapocho, la madre de la Rusia y del indio es una exiliada y se la pasó toda la vida, o gran parte de su vida, escapando de Santiago y todo lo que le hiciera acordar a Santiago. Sin embargo, sus cenizas, cuando muere, vuelven al Mapocho, que es ese río que divide la ciudad en dos y por el que corrió mucha sangre. Después tengo por acá Chilean Electric, editado por Alquimia. Eh, a partir de una experiencia, de un recuerdo de infancia, la autora nos entrega este libro que es, de alguna manera, la historia del alumbrado público en Santiago, pero nos hace reflexionar sobre los lugares de la memoria que elegimos iluminar. También, otra vez, es un libro muy breve, pero precioso. Y por acá, La Dimensión Desconocida, editada por Random. La narradora de este libro está obsesionada con un represor, un hombre que en plena dictadura confiesa haber torturado. Sale la tapa de una revista, es un hecho real. Esa confesión abre otra dimensión para muchas chilenas y chilenos, que es una dimensión desconocida, que es el reverso de la memoria. Estos son 4 libros que abordan el mismo tema, pero son temáticas, son de la misma temática, pero experiencias de lectura totalmente diferentes. Yo siento personalmente que Nona Fernández hizo mucho para que Chile despierte a través de su literatura. Después tenemos también a Verónica Gerber Vicechi, nacida en México. Ella se define como una artista plástica que escribe. Yo creo que Verónica eh, toma el límite que separa los géneros y salta la soga con él. Es hermoso lo que hace. Sus libros son obras de arte únicas y es capaz de arrancar belleza de lo más cruel. Tengo por acá Conjunto Vacío, editado por Sigilo. En este libro la narradora parte desde una ruptura amorosa para contarnos y reflexionar sobre las relaciones afectivas y sobre la soledad. Es un libro y además lo hace de una manera bellísima a través de diagramas de Venn. Es un libro precioso, realmente. Eh, Ese tengo por este lado, y que acabo de leer hace un mes más o menos, La Compañía, de Almadía. Este libro combina la reescritura de un relato de Amparo Dávila que se llama El huésped y
está y lo combina con fotografías, crónicas, narrativa, dibujos, todo, todo eso forma un artefacto que está puesto a funcionar para denunciar a las empresas extractivistas, que yo creo que son, y me parece que es el espíritu también del libro, que son los que mejor representan a lo que es la cosmovisión patriarcal, ¿no? El extractivismo. Llegan, se llevan la riqueza, arruinan todo. El libro, otra vez, es increíble. No sé si se ve ahí. Tiene fotografías con los textos, la reescritura del huésped es impresionante, la verdad que pone la piel de gallina. Es un objeto precioso. Y después también, otra reescritura, otro día, poemas sintéticos. Hace casi más de 100 años, en 1919, José Juan Tablada escribe un libro que se llama Un día, y son poemas que realzan la naturaleza, son haikus que realzan la naturaleza. Tiene este mismo formato el libro. Tiene dibujos del autor y haikus. Verónica toma esa estructura y esta vez no quiere hacer una oda a la naturaleza, quiere hacer una denuncia a la catástrofe ecológica. Y acompaña esas imágenes, en vez de poner los dibujos de Tablada, pone fotos que de hecho están trabajadas también, patinadas creo, si no me equivoco, de la sonda espacial Voyager, que también es el próximo libro de Nona, que me acabo de enterar que acaba de llegar a librerías y me quiero matar que no lo tengo para comentar. Pero me acaban de decir que llegó. Otra vez, es un libro precioso, es de una delicadeza increíble. Quería decir también que Verónica trabaja mucho cuestionándose la manera de contar. Es una autora que se pregunta mucho por la manera de contar y que en cada libro le devuelve al lector espectador, ¿no?, una pregunta. Esa pregunta la tiene que responder cada uno y cada una. Bueno, esa fue mi experiencia de lectura de ustedes dos. Muchas gracias por permitirme estar acá. Las quería saludar y sé que se conocieron en la Feria del Libro de Oaxaca. ¿Qué me cuentan de esa experiencia? Tiempo, sí. No me acuerdo qué año, pero Verónica había sacado hace poco Conjunto Vacío. Me habían hablado maravillas del libro y no estaba, como que estaba agotado. Y a Verónica le quedaba como un ejemplar que muy generosamente me lo regaló y me lo traje de ese viaje. Y bueno, Verónica ha estado acá en Chile, viniste el año pasado, si no estoy mal, a fin de año. Sí, que Sí, yo pude, que estuviste en la Católica con la Lore Amaro, en unas charlas que que fueron muy buenísimas, muy buenas y muy interesantes, lo sé porque todas mis amigas estaban allí, pero no pude ir. Pero, y eso ha sido nuestro encuentro, sí, sí, más sí, bien. según yo fue así. Tampoco me acuerdo exactamente qué año de la FILO fue, pero sí recuerdo que fue el año en el que Chile era algo así como el Fue país invitado, invitada, sí, porque recuerdo que ahí conocí a montones de escritores chilenos que, como a Diego Zúñiga, por ejemplo, que hasta entonces no lo conocía. A Nona sí la había leído desde antes, entonces cuando me pidió no me acuerdo si me lo pidió o yo se lo di, ya no sé cómo fue, pero para mí era lo máximo que Nona se llevara mi libro, era como, wow, ya, así. Así que sí, pero fue muy breve, ¿no? Según sí, recuerdo. sí, 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 fue muy de pasillos, así, oye, el libro, tú te ibas o yo me apurado iba. todo, como siempre en las ferias, todo así medio apurado, pero sí, Exacto, algo así era, ¿no? Ujú. sí, sí, sí. Todo el mundo quiere encontrarse en las ferias y después en las ferias no puede hacer nada. Sí, no, eso lo dejamos para cuando nos veamos en la feria. Sí, y al No final pasa nada. nunca. Yo siento de alguna manera y se los comentaba a ustedes también por mail, que es que la literatura o los libros de ustedes, la creación de ustedes está muy hermanada, me parece que tiene la misma fuerza creadora, y hay una sustancia muy importante que es la memoria.
¿no? En el trabajo las dos. Me gustaría que charlen ustedes sobre ese tema. Pues en mi caso, cuando leí a Nona y en general cuando empecé a leer a autores chilenos, me sorprendió mucho sentirme muy cerca de su literatura a pesar de los millones de kilómetros de distancia, incluso más cerca tal vez de pronto que de la literatura argentina, que naturalmente tendría que sentir alguna conexión por mi familia, ¿no? Digamos, pero no, de uno u otro modo, me parece que encontré mucho más conexiones con Chile y eso me hizo pensar, desde luego, en algo que ya sabemos todos, ¿no? Digamos que las fronteras son absolutamente absurdas en un sentido, aunque en otros son opresivas y difíciles de desaparecer, pero que hay una cuestión con la memoria que a lo mejor sí que está rondando en la literatura escrita en español, para decirla de alguna manera, para no usar ni siquiera la etiqueta de Latinoamérica, no sé, ya todas las etiquetas me causan problemas, ¿no? Entonces eso, sentía un poco eso, que a lo mejor había algo hermanado justo en traer al presente cosas, ¿no? No sé, pienso mucho en Cristina Rivera Garza, en su libro sobre la desapropiación, cómo habla de que la reescritura es un modo de traer al presente, y creo que la búsqueda de la memoria al final del día es esa, es ir a rascar atrás para traer acá, y un poco a lo mejor lo que tú decías, Federico, al principio presentando a Nona, que me pareció hermoso, que es que eso de algún modo sirva para despertar algo en el lector, ¿no? Sí, a mí también me ha pasado eso, como que normalmente nos pasa que escribimos sobre obsesiones muy personales y sobre nuestro barrio, por decirlo así, o nuestros límites, y nos damos cuenta que esos límites son mucho más amplios, ¿no? Y ya esta frase mañida de que escribe tu barrio es escribir el mundo, ¿no? Pero que efectivamente ocurre eso, ¿no? Y en el tema de la memoria, que es un tema que yo creo que a muchas y a muchos nos obsesiona, uno va encontrando muchas hermandades, ¿no? Y creo que también tiene que ver con que vivimos tiempos tan revueltos, tan extraños, tan oscuros, que de pronto necesitamos alguna lucecita, ¿no? Algo que nos ayude a observar el presente desde otro punto de vista que no es el que normalmente nos exigen para mirarlo, ¿no? Y ahí lo único que tenemos como herramienta es el pasado, un poco lo que dice Verónica, que es como sujetar un poco ese pasado y traerlo ahora. No olvidemos que recordar es un verbo, por lo tanto es una acción presente, y con ese material, claro, intentar hacer algo, ¿no? Intentar iluminar el presente, entender un poco el futuro, porque es el único material que tenemos como sociedades y como personas también. Somos lo que hemos sido, lo que hemos hecho, incluso más lo que recordamos que hemos hecho. Es el único material, es como nuestra huella digital, la única manera de entendernos es rasgar y sujetar ahí. Pero insisto, siempre en el diálogo con el presente, como que a mí el ejercicio nostálgico no me acomoda mucho, o también puede ser, sin duda que uno también ejerce ese lugar, pero en el trabajo literario me interesa más sujetar ese pasado y de alguna manera confrontarlo con el presente, la incomodidad del presente. Uno vive cierta incomodidad en este presente y el pasado te ayuda a entenderlo. Y el pasado se activa en esa incomodidad y muchas veces te das cuenta de que la incomodidad del presente tiene mucho que ver con el pasado, de donde venimos, ¿no? Exacto, sí, justo quería decirte eso, que además de todo también volver al pasado de algún modo nos hace recordar el lugar en el que estamos, ¿no? O sea, como lo que quiero decir es como reconocer que no es la primera vez que el presente está revuelto, ¿no? No es la primera vez pero se revolvía de otro modo, Claro. eso totalmente, ¿no? Pero que también estuvo revuelto, que también, digamos, el dolor estaba allí también, y como no sentir que está uno tan solo, ¿no? Un poco como cuando te acuerdas de que hay otros planetas, por ejemplo, ¿no? Por decir una cosa, ¿no? Sí.
no solo que no está uno tan solo, sino también eso, ¿no? Como que incluso en los tiempos revueltos del presente tenemos una serie de privilegios que antes no había y al mismo tiempo también tenemos una serie de problemas que son insostenibles y que las formas de resistencia del pasado nos tendrían que ayudar a pensar en cómo hacer estrategias que sean coherentes con el presente que estamos viviendo, tanto de resistencia si uno está en el plano del activismo, como estrategias de resistencia en la escritura, ¿no? En el cómo escribir cosas para que tengan sentido hoy, ¿no? Porque siento que, igual me estoy yendo por las ramas, pero tengo esta obsesión con que ya estamos en el siglo XXI y la verdad es que la mayor parte de las cosas que yo veo que siguen saliendo a la luz tienen todavía, obviamente, incluso las propias, ¿no? No lo digo, empiezo por mí misma, ¿no? Tienen la lógica todavía del siglo XX, ¿no? Como que cuesta mucho trabajo pensar en escrituras que no sigan con esa lógica y que puedan justo echar luz, como decías tú, Nona, pues al presente que estamos viviendo. Oye, sí, y eso que es muy interesante también lo que dices, pensándolo desde la escritura misma, desde la formalidad de la escritura, ¿cierto? Exacto. Hay algo, claro, el Federico hablaba como de ciertas hermandades que están representadas un poco en el tema de la memoria, en el trabajo que hacemos, pero hay algo que a mí me gusta mucho del trabajo de la Verónica y que es esta intención, y que me siento súper representada en esto también, esta intención de romper los límites, ¿no? Como de que la escritura también sea un artefacto en su forma, no solamente en su contenido, que te proponga nuevas miradas sobre la literatura y sobre el cómo se ejerce la literatura, ¿cierto? Y eso yo lo encuentro maravilloso, sobre todo en una época donde pareciera que los límites son súper importantes, tenemos que tener límites de nacionalidad, de raza, de género, o sea, nos ponen muros para poder encasillarnos y ordenarnos, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, la literatura debiese responder ese espacio de libertad absoluto, de ser un hibridaje completo, que proponga también una formalidad que hable de la necesidad de los nuevos tiempos, ¿no? De la necesidad de percudir esos límites. Y en ese sentido encuentro que el trabajo que hace la Verónica es maravilloso, porque claro, además como tu formación de artista plástica tiene un nuevo componente también, y eso lo encuentro, pero potentísimo, potentísimo, y aprovecho de decírtelo también. Es como que me siento muy, muy representada en esa línea de trabajo que va despercudiéndose, ¿no? Y proponiendo cosas de verdad nuevas, no solamente en contenido, sino que en forma, porque hablando un poco de lo que tú dices, las formalidades del siglo pasado, es verdad que pareciéramos estar súper anclados aún a esa escritura más pesada, más formal, incluso a veces hasta muy aristotélica, ¿no? Comienzo, desarrollo, clímax y desenlace, contra la cual no tengo nada, esa es la verdad, no tengo problema, pero siento que, claro, que debiesen convivir nuevas formas, volver todo esto más líquido también. Sí, no, yo tampoco tengo nada en contra y también disfruto mucho de leer esas estructuras, por supuesto, no, tampoco se trata acá de, de ir en contra. Igual tendría que decir en respuesta a lo que dices sobre los experimentos que he hecho, que yo también siento y pienso que, por ejemplo, los experimentos que yo he ido intentando proponer, en el caso particular de Conjunto Vacío y la compañía, por ejemplo, creo que no hubieran llegado a ser si yo no hubiera leído un libro como Chilean Electric, por ejemplo, ¿no? O sea, sí creo que es importante decir eso también para los dos. Digamos, Chilean Electric yo lo veo en los dos, a posteriori en esos dos libros. En Conjunto Vacío, pues por obvias razones de la genealogía, la memoria, incluso pues los sistemas de opresión sociales, ¿no? Y en la compañía, porque al final tú estás hablando de la construcción de la compañía de luz, ¿no? Y eso pues no es exactamente igual que el de la minería, pero poder mezclar lo personal con algo así, como una compañía de luz, para mí fue muy importante leer en ese sentido Chilean Electric, y tiempo después leí Space Invaders, que también tiene una estructura muy particular y que me demuestra que se puede experimentar
incluso dentro del párrafo, no, lo voy a decir normal porque no se me ocurre cómo llamarle, ¿no? Pero yo creo que tú también estás en ese mismo plano de romper los límites del párrafo, aunque sea en el párrafo mismo con palabras, con las palabras de siempre, entre comillas, ¿no? O sea para mí es al contrario, ¿no? O sea, si yo no te hubiera leído a ti, tampoco hubiera hecho eso, ¿no? Yo lo veo al revés, pues, ¿no? Y algo más iba a decir, pero se me fue la onda. A ver si me acuerdo ahorita. Sí, pero... Sí, bien, qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, eso es algo súper bonito que tiene la literatura también, y tiene que ver con la memoria también, ¿ah? Hay que decirlo, que uno, como que uno pertenece a ciertas constelaciones literarias. O sea, hay ciertos autores y autoras que nos van iluminando, y se va encontrando también en el camino, en el registro del paso, con, por decirlo así, con estrellas que van constelando con uno también, de las cuales uno se va retroalimentando. Qué bonito constatarlo, porque para mí también ha sido así, Verónica. La lectura de tus trabajos ha sido súper motivadora. Es como decir, acá hay otra, hay alguien más aquí en esto. Sí, como que está uno Sí, conversando con alguien sin saberlo, ¿no? O sí exacto, exacto. sabiéndolo. Sí. Y uno se Ya va, me ya, acordé lo que iba a decir. cantando. Ya me puse encima, perdón. No, que me acordé que decías lo de que tampoco tenías ningún problema con la estructura tradicional de la literatura, ¿no? Y yo decía que yo tampoco, pero sí, un poco me acuerdo de un ejemplo que conversaba mucho con mis compañeros en la escuela de arte hace mucho, cuando iba a la universidad. Acá en México hay un lugar, en la Ciudad de México, en el sur, que es como un mercado de arte, donde es famoso que los pintores de bodegones se junten a vender sus cuadros, ¿no? Entonces decíamos que qué chistoso que en el siglo XX, digamos, o en la segunda mitad del siglo XX, cuando, digamos, lo que está en boga es el arte contemporáneo, el así llamado arte contemporáneo, pues de todos modos, desde luego que sigue habiendo interés de mercado para los bodegones, ¿no? Y yo siempre pensaba que todas estas cosas tienen que convivir, por supuesto, ¿no? No se trata de desaparecer unas para que lleguen otras. Mismo caso pienso incluso con el tema esta discusión ya súper vieja del libro electrónico o el libro en papel, etcétera, etcétera. Pero aún así pensaba que sí estaba pasando algo, ¿no? En ese final del siglo XX en el que me tocó a mí empezar la universidad, ¿no? Algo estaba pasando en el arte que era distinto de los bodegones y ambos podían convivir y retroalimentarse de una manera u otra, ¿no? Y eso es lo que un poco hacia donde yo iba, ¿no? Como que incluso el bodegón literario podría alimentarse de otras nuevas maneras de pensar la escritura y quedándose dentro de los límites que tiene de por sí puestos para su práctica, ¿no? O algo así. Sí. Además que las nuevas formas y los nuevos procedimientos también te otorgan nuevas herramientas para poder leer incluso a los bodegones, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Eso se me hace todavía más importante, ¿no? Tener esas herramientas para leer qué es lo que hacemos, ¿no? Desde el presente, el pasado, ¿no? Con Claro, otra claro. mirada distinta de la que puede ser, no solo por ser una persona distinta, sino por el tiempo y el contexto desde el que se Claro, establece esa comunicación, ¿no? claro, claro, claro que sí. Yo la escuché a Verónica en una entrevista decir que nunca partís desde la hoja en blanco, ¿no? Esto me hace acordar a eso que dijiste, y al mismo tiempo cuando lo escuchaba en esa entrevista, me acordaba de este libro de Clarice Lispector, que es un aprendizaje, o el libro de los placeres, un libro que desde lo formal arranca con una coma, ¿no? Y que te está diciendo todo este libro en realidad viene de otra cosa. Y me parece también que está buenísimo pensarlo también no solo como lecturas de las generaciones anteriores o los contemporáneos. Es maravilloso esto que contaron
de lo que les pasa a la literatura entre ustedes, porque yo digo, yo lo vi, o sea, me daba la sensación que lo estaba viendo. Y Nona también tiene algo que quería decir, y con esto desaparezco para que sigan charlando, que además lo que vos decías, Vero, de que trabaja el párrafo de una manera distinta, Nona trabaja con técnicas el teatro, o sea, la repetición, o sea, te va repitiendo, o sea, hay cierres de libros que son poemas, ¿no? Y vos decís, es impresionante esto, ¿no? Me está cerrando este libro con un poema que es como todas las teclas que te fui tocando una y otra vez para que te suenen de música de fondo, ¿no? Es como si también lo estuvieras generando una cadencia a través de la música. Me parece como, en eso me parece, también quería unirlos, porque si bien Nona no tiene imágenes en los libros, o sí, en realidad en Chileana hay, me parecía que estaba bueno unirlo por eso, y por esto mismo, que nunca se parte de la hoja en blanco. Sí, incluso ahora que te escucho, pienso que a lo mejor un modo de entender, pienso mucho en los párrafos de Space Invaders, tal vez como si fuera una especie de párrafo performático, ¿no? O sea, como que performa entre el sueño, el recuerdo y el suceso o algo así. Pero hay algo, no sé cómo le haces, la verdad, Nona, pero hay algo en cómo lo escribes que sí, que hay como, es distinto, ves a los cuerpos moverse de otro modo en la escena, o no sé, hay algo ahí que supongo que tiene mucho que ver con la cuestión teatral, desde luego, sí, sí. Oye, qué bonito lo que me dicen, sí. Yo creo que, bueno, creo que lo que pasa cuando, es verdad, nunca partimos de la hoja en blanco, eso es una súper buena imagen, y una completa verdad, porque aunque, aunque nos sentemos al computador y está la página en blanco, cargamos con una cantidad de información encima que lo único que tenemos que hacer es sacarla a nivel consciente y plasmarla ahí. Claro, yo creo que si algo nos puede hermanar también es que venimos de artes distintas, o sea, nuestras trincheras primarias de alguna u otra manera no son la literatura, o sea, nos aproximamos a la literatura desde otros espacios, y esos espacios los traemos a la escritura. Bueno, en el caso de la Verónica se ve, o sea, es muy visual, lo notamos incluso al ojear el libro, ¿no es cierto? Y claro, para mí el tema de la escena ni siquiera es algo que tenga que pensarlo, está en mí la concepción escénica de los materiales, eh, eh, el ritmo también de cómo, y es muy bonito lo que dices, lo performático, que sin duda es una herramienta con la que trabajo. Más allá de hacerla consciente o decir, bueno, esto lo voy a hacer performáticamente, no, uno ve el mundo de esa manera y eso es lo que vas plasmando también en la escritura, ¿no? En cómo vas concibiendo los libros también. Y tiene que ver también un poco con lo que, cuando uno desarrolla una puesta en escena, las puestas en escena son colectivas y hay muchos materiales en una puesta en escena. Está el trabajo de mis compañeros escenógrafos, diseñadores, iluminadores, vestuaristas, músicos, está el punto de vista de los actores, está el punto de vista de la dirección. Entonces es como un palincesto de materiales. Y eso a mí me encanta en los libros, o sea, como poder plasmar esa cantidad de materiales y poder trabajarlos como un DJ finalmente, que uno va sacando cosas, las vas poniendo y las vas organizando y dándole un sentido, sin duda, ese es el trabajo. Pero teniendo claro que el libro o el artefacto literario puede poseer todas esas texturas y esas miradas y generarse algo, ¿no? Algo con eso. Como siento como si hubiera una conciencia en tu escritura de que lo escrito siempre está incompleto, ¿no? Y esa conciencia está muy ligada a la experiencia teatral, ¿no? O sea, porque cuando uno sabe en el teatro, supongo, yo nunca he escrito teatro, pero que el texto no es el todo del asunto, ¿no? Necesita varios otros elementos para que termine de cuajar y para que, digo, no que no sea comprensible el texto en sí mismo, pero hay algo que no termina de cuajar si no está todo, ¿no?
y esa conciencia de la incompletud es lo que a lo mejor hace que haya como esta cosa performática en tus oraciones, ¿no? Que no siento que sea, y quería como aclarar eso, aunque no sé si hay demasiada diferencia, pero porque yo no siento que hagas novelas teatralizadas, no me parece que eso sea lo que tú haces, pero sí veo performance en las oraciones, ¿no? Como... Sí, seguro, sí. Ay, qué bonito, muchas gracias. Sí. Mira, se pudieron haber dicho esto también en la Feria del Libro de Oaxaca. Mira, están Claro, sí. corriendo. Además que Oaxaca es Eran una... cosas que yo quería decirle a Verónica cuando estuvo acá el año pasado, y no, bueno, lo sentí, porque cuando nos conocimos no nos conocíamos tanto, y claro, cuando Verónica estuvo acá, y además que iba a dar una ponencia que tenía un tema muy interesante, que hablaba un poco de estos temas, y claro, yo tenía mucha intención de poder conversar un rato y a tomar una cerveza, que bueno, tenemos amigas comunes, lo habríamos generado, pero no lo logré por temas de tiempo. Pero bueno, acá estamos, acá se puede. Las cosas son cuando tienen que ser, yo digo que sí. Sí, está muy bien. Yo pensé que no estabas en Chile, ni siquiera pregunté, o sea, como, sí, no me acuerdo. Sí. A mí el teatro yo tengo esta doble militancia, y soy actriz, ejerzo el escenario también, y eso para todas las jornadas, desde las 7 en adelante, yo como que estoy siempre encerrada, o en una sala de ensayo, o en un teatro. Entonces me pierdo muchas cosas, me pierdo muchísimas cosas. Sí, no, se entiende totalmente, sí, claro. Otra cosa que siento que las hermana también en sus libros es la preponderancia y el rol de la voz femenina, ¿no? En cada una de las obras. Una voz, al mismo tiempo, antes de ir a esto, quería decir una cosa también. Hay algo también que tienen con el trabajo de la memoria, las dos, que la memoria es polifónica, o sea, se construye de una multiplicidad de voces. Y eso un poco tiene que ver con esto que les quería proponer, ¿no? Aparecen las voces femeninas, sobre todo en sus obras. El feminismo viene a proponer, ¿no? Como la aparición de esta pluralidad de voces. ¿Cómo ven al movimiento feminista en cada uno de sus países y cómo lo ven a través de los libros, ¿no? De la literatura? ¿Quién parte? Sí, acá estamos viviendo momentos muy intensos socialmente, con una revuelta social muy encendida desde octubre del año pasado. Y una de las razones por las que esta revuelta social, que toma como colectivo a gran parte del país, siempre hay sectores que no son parte de esa revuelta, pero gran parte de la sociedad chilena, tiene mucho que ver con los efectos que ha causado el feminismo. Acá en Chile existen muchas demandas, demandas que tienen que ver con la salud, demandas que tienen que ver con la educación, demandas que tienen que ver con las pensiones, todo porque vivimos en un neoliberalismo desatado acá en Chile, donde el Estado está reducido a la nada. Y la fuerza feminista ha hecho de alguna manera que todas estas demandas se puedan comprimir en una colectiva. Porque ahí donde hay problemas de salud, de educación, de pensiones, hay una mujer que está padeciendo esos problemas también, y que tiene una conciencia de que hay que devolver ese movimiento más colectivo, ¿no? Creo que el movimiento feminista lo que ha hecho es hacer como, bueno, si estamos todos reclamando por todas estas cosas que tienen que ver con un sistema que además es tremendamente patriarcal y capitalista, podemos ir juntos y juntas a la pelea. Entonces acá el movimiento feminista ha tomado mucho protagonismo. Yo te diría desde octubre en adelante, y desde un par de años en adelante, en una gesta que hemos llamado la marea verde, porque también tiene mucho que ver con el tema del aborto, que acá en Chile no tenemos, bueno, es un tema bastante extendido, pero acá en Chile no tenemos derecho a aborto libre ni de calidad, es todo muy reglado, ¿no?
Entonces, yo pertenezco a varios colectivos feministas, tengo dos que son mis grandes, mis grandes trincheras. Uno es el colectivo de autoras chilenas feministas, AUCH, y el otro es la red de actrices feministas, con mis dos oficios, ¿no? Y estamos trenzadas con un gran movimiento que en este momento está funcionando. Eh, Cosas como para poner, por ejemplo, de lo importante que ha sido y de los logros que hemos ido teniendo. En Chile estamos trabajando por tener una nueva constitución. Nosotros acá nos regimos hasta el día de hoy por la constitución que escribieron los militares. Es algo vergonzoso. Toda nuestra democracia ha sido gestada en esta constitución. Por lo tanto, lo que estamos buscando es cambiar esa constitución. Vamos a tener un plebiscito para ver si se hace o no se hace, y lo que se está buscando es tener una asamblea constituyente. Ya hemos logrado que esa asamblea constituyente sea paritaria, o sea, que quienes vayan a conformarla sean 50% hombres y 50% mujeres. Eso no hay constitución en el mundo que haya sido pensada bajo el criterio de la paridad. Las mujeres nunca han participado de esa redacción y es primera vez que podríamos llegar a hacerlo. O sea, así de encendido está el feminismo acá en Chile en este momento. Yo les contaba antes de que entráramos que hoy día tuvimos también un gran suceso. Hay, en términos muy generales, para no ir a lo pequeño, acá hubo un gran caso muy emblemático de un violador que hizo que llevó a un suicidio femicida a una chica, además con muchos antecedentes de otras violaciones a menores de edad, y el juez había dictaminado para él una medida cautelar de que se quedara en su casa, ¿no? De prisión, no sé cómo se dirá ya, pero domiciliaria. Exacto, domiciliaria, exactamente. Acá hubo una gesta en menos de 24 horas donde las mujeres desde sus casas, porque estamos en confinamiento, nos movilizamos de manera impactante, muy orgánicamente a nivel de todo Chile, movimiento en todo Chile, y hoy día se rectificó, la justicia rectificó esa medida cautelar, y el hombre se va a ir a prisión preventiva, a una cárcel, como debía estar, porque es un peligro, mientras suceda el juicio, es un peligro público. Eso es impensable en las lógicas de la ley, de la justicia chilena, y es un tremendo gol, como decimos nosotros acá, del movimiento feminista, porque no hubiese ocurrido si no estuviésemos constantemente reclamando, constantemente intentando correr los límites. Eso es un poco lo que estamos haciendo. Entonces es un gran momento, estamos viviendo grandes momentos de mucha efervescencia del movimiento feminista. Pues bueno, siempre es un tema súper complejo de abarcar en términos de, pues, no sé, todas las distintas líneas y contradicciones que pueda contener, pero escuchando a Nona pienso mucho que uno de los grandes problemas tal vez acá para la cohesión, no que no esté cohesionado, pero para la cohesión de los diversos movimientos feministas que hay en México, tiene que ver con las distancias geográficas, ¿no? Como saben, la Ciudad de México es gigantesca y la periferia, la así llamada periferia, es decir, el Estado de México y aledaños, donde se sufre de la violencia feminicida en porcentajes altísimos, igual que también en la Ciudad de México, pero el Estado de México es uno de los lugares más altos y curiosamente está alrededor de la capital, ¿no? Lo digo con ironía, ¿no? Obviamente. Y en términos de movimientos feministas, pienso mucho en asambleas a las que he asistido, en las que las compañeras piden que las que vivimos en la ciudad vayamos a otros lugares, ¿no? Porque ellas se tienen que desplazar muchísimo para llegar a las asambleas en la Ciudad de México y piden que se haga al revés también, ¿no? De hecho, el 8 de marzo, las compañeras de NESA y de otros pues, zonas del Estado de México pidieron que se hiciera la marcha el 8 de marzo allá, porque no va nunca para allá, ¿no? Por las mismas razones, porque te toma 2 horas llegar allí en transporte público, pero ellas sí vienen siempre, ¿no? A la capital, ¿no? Y digo todo esto porque creo que hay una cuestión de centralismo acá
que no ayuda en nada al movimiento feminista y que también, desde luego, es el centro para detectar una serie de diferencias entre privilegios y opresiones en una parte muy pequeña del país, ni siquiera estoy hablando del resto del país, ¿no? Y siento que en Santiago, ¿no? Pero no lo sé tampoco, pero ahora que estuve allá, pues todo es muy chiquito, entonces la verdad es que te mueves muy rápido, vas de un lado al otro, y pienso que este tipo de discusiones que se tienen hacia adentro, por ejemplo, del movimiento feminista en México, no creo que sean un tema allá en ese sentido. No sé si el centralismo de Santiago lo sea, puede ser, ¿no? Pero en términos ya de esta relación tan pegada que hay acá entre Estado de México y Ciudad de México, y eso por mencionar algo, ¿no? Igual también creo, yo participé muy de cerca del movimiento, digamos, feminista que se dio en el ámbito de la literatura, ¿no? En el colectivo de Mujeres Juntas Marabunta. Ahora estoy un poco más apagada, la verdad, pero tiene la virtud de ese colectivo de ser un espacio en el que tú puedes, cuando tienes la energía, porque también se necesita una energía superhumana para estar ahí. Y yo admiro mucho a todas las escritoras que están allí al pie del cañón, porque no sé de dónde sacan la energía. Yo a veces no doy más, ¿no? No puedo más, todo me parece irresoluble, todo me parece injusto, mi propia existencia y mis privilegios ya no me dejan, ¿no? O sea, como pienso que ya no tengo derecho a existir, ¿no? A veces llego a esos extremos, ¿no? Pero bueno, he participado con ellas en varias cosas y sí, una de las cosas que a mí me parece importante en México es en términos del medio cultural, que es donde me desenvuelvo y que significa tener una serie de privilegios, o bastantes privilegios, es el de la exigencia de la paridad, ¿no? Y pues acá sigue habiendo las discusiones bizantinas sobre las cuotas, sobre el talento, ¿no? Que a mí ya me parece absurdo seguir discutiendo eso, pero hay gente que sigue creyendo que lo que debe primar es el talento, y sigue pasando, no sé si eso pasa en Santiago, pero acá sigue pasando que se programan eventos culturales en los que no hay una sola mujer, o hay una y es moderadora, o bien hay una que es la moderadora y otra que es el token, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo pues ese intento por señalarlo constantemente, antologías donde todos los autores son hombres, o en fin, ¿no? Esas prácticas que ya tenemos muy metidas en la cabeza y que cuesta trabajo de desarticular, ¿no? Incluso pienso en los sílabus de las clases, ¿no? Se habla poco de eso, pero me parece todavía más importante que los carteles de los eventos culturales, pensar en que haya una obligación por parte de todos los profesores de buscar la paridad en sus bibliografías, en sus clases, ¿no? En todos los ámbitos universitarios. En fin, y pues ahí nada más conté un par de cosas que, pues, sí, que no alcanzan a decirlo todo sobre la complejidad de México y de la lucha feminista en México, ¿no? Sí. Y mira, pensando un poco en lo que estabas diciendo en términos del ambiente literario, ya un poco más relacionado con nuestra feria y con nuestra conversación, claro, acá también tenemos las mismas disputas con respecto a la paridad en las antologías, en los jurados de los grandes concursos, en las bibliografías de las carreras, ¿no? Porque las mismas disputas, el talento, que tiene que ser el talento o no. Como que todavía no se entiende que tenemos que hacer una corrección, una gran corrección, que hay una brecha muy importante en esa corrección, y que al no figurar mujeres también, lo que nosotros hacemos es generar una tremenda injusticia para con el presente y el futuro, para con nuestras jóvenes, en relación a que tengan referentes. Nosotros ahora estamos con una gran campaña en relación al Premio Nacional de Literatura acá. A mí los premios, la verdad, y yo creo que al colectivo en general, no nos interesan mucho, pero entendemos que el Premio Nacional de Literatura acá es como lo más importante, y un año se da poesía, el siguiente narrativa, ¿no? Y este año corresponde a poesía. Pues la única poeta que ha ganado el Premio Nacional de Literatura ha sido Gabriela Mistral hace 70 años. Es la única. Desde entonces hasta ahora nunca una mujer poeta ha ganado ese premio. Eso quiere decir que no existen las poetas mujeres en la historia,
que no existen como referente importante dentro del canon literario. Y eso es muy feroz, es como sacar a las mujeres de la fotografía, ¿no? Y yo te digo, habiendo sin duda tremendas poetas. Y normalmente lo que ocurre en estos premios es que siempre se le otorga a las mujeres que pertenecen un poco al patrón, a quienes escriben bestseller, a quienes escriben sobre niños, a quienes escriben, no sé, literatura ligada a mujeres, eh, temas románticos, no sé si se me entiende, ¿no? Claro, y esos paradigmas también hay que romperlos, ¿no? Ser mujer implica muchos otros paradigmas y son importantes, insisto, para el referente de cada época y del futuro. Sí, pues yo creo que acá igual en el medio hay de todo, ¿no? Incluso en la colectiva yo creo que hay quien a lo mejor sí considera importantes los premios. Yo en lo personal no, tampoco coincido con ustedes, pero es verdad que aún así es una estructura que pesa dentro del sistema literario y por supuesto que hay que subvertir la estructura, ¿no? Pienso mucho en una pregunta que hizo hace tiempo una muy buena amiga mía que se llama Claudia Castañeda, que se dedica a temas de género. Y en una charla ella preguntaba desde el público si todo este esfuerzo que se está haciendo desde el feminismo en el medio literario particularmente y en general en el cultural por la paridad y demás, que por supuesto ella es partidaria de eso, ¿no? No va a terminar por solamente invertir la misma estructura patriarcal, pero al revés, ¿no? Y a mí me parece una pregunta muy pertinente para pensar. No sé si hay una respuesta, pero creo que pone el dedo sobre la llaga. Y la única respuesta que a mí se me ocurre por lo pronto para esa pregunta es que es pensar que tal vez es un momento, es momentáneo, digamos, esa inversión de la estructura patriarcal en voltear el tema hacia la equidad y que desde allí, ¿no? Desde haberlo visto volteado, a lo mejor es posible imaginar un modo en el que se pueda deshacer ese sistema, ¿no? Ese sistema de prestigio, ese sistema de autoría, ese sistema de incluso de cómo de ignorancia sobre los modelos de producción de la literatura, es decir, de todas las manos que están detrás de ese librito que te llega a la librería y todas esas personas que probablemente no tienen una calidad de vida digna, ¿no? En su trabajo, ¿no? Y que eso también es parte del libro que uno lee, tiene que serlo, ¿no? Entonces, eso como, lo único que se me ocurre es pensarlo como un momento que es el que nos tocó a nosotras, ahora por el que nos toca luchar y vendrán otras que tendrán que luchar por lo que siga, ¿no? Pero pues si la gente no puede ni siquiera imaginar en que sea una regla la equidad, pues tampoco creo que se pueda imaginar nada mucho más allá, ¿no? Entonces como que no hay de otro más que ir paso a paso, pero cuando lo hago y cuando lo exijo siempre estoy pensando que después habrá otro momento porque tampoco me interesa la inversión del así llamado canon, ¿no? Tampoco me interesa eso en términos generales, ¿no? Que yo creo que ese es el gran, y que es el momento en el que estamos nosotras, porque evidentemente es como la toma, es como disputar de alguna manera el poder dentro de la misma lógica patriarcal, o simplemente desbaratarlo y no participar. Y yo creo que, por lo menos yo, voy a decirlo yo, haciendo un poco eco de tu pregunta, siempre estoy en esa reflexión, en el fondo, en la disputa o en el fondo de desbaratarlo todo. Pero también tiendo a pensar lo mismo que tú, que es un momento donde debemos de alguna manera disputar esos espacios de poder para desde ahí desbaratarlo todo. Porque evidentemente no nos sirve seguir con las mismas lógicas patriarcales de los premios, de los cánones, que lo único que hacen es encasillar el trabajo de manera extraña y ponernos en competencia, que también creo que es un ejercicio muy masculino también desde el mal sentido de la palabra, ¿no? Para no herir ninguna masculinidad, no sé si se me entiende, más bien patriarcal, ¿no? Esto de que quién es mejor, quién es el mejor, ¿no? Cuando en rigor no hay mejores ni peores, aquí estamos trabajando. Y sobre todo en términos de arte, donde finalmente las obras tienen sus momentos históricos, también se relevan una u otra vez.
es difícil hablar de quién hace un mejor trabajo y quién no, ¿no? Sí. Me parece muy poco feminista, la verdad. Sí, también, es verdad. Y también pienso que es poco feminista ostentar una figura de poder y no cuestionártela constantemente y en ese sentido también tomar decisiones a ese respecto, ¿no? Es decir, si disputas esa figura de poder y que no queda de otra más que disputarla dentro de la lógica patriarcal, por lo menos si después la ostentas, hacer un uso distinto de ella, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues a abrir todas las puertas que sean posibles, ¿no? Desde allí, y considerando todos los elementos posibles de, tal vez de ese mapa de la interseccionalidad, no sé, ¿no? Sí, Porque es muy evidente qué escritoras son las que llegan allí y cuáles no, ¿no? Entonces también hay un trabajo fuerte ahí que yo creo que es difícil de discutir y que es el que también hay, no sé, que hay que pensar y seguirlo, pues sí. pero hay algo que a mí me gusta mucho y es que la posición del feminismo siempre te pone en un lugar incómodo. Siempre Sí. te pone a ti en un lugar incómodo y pone al resto en un lugar incómodo. Porque estamos siempre en la eterna sospecha, ¿no? Y creo que ese es el lugar. Digo, porque nunca te acomodas. Porque incluso si llegases a ese espacio, te va a incomodar y lo que queda es hacerlo estallar. Para, evidentemente, ¿no? Porque no es lo que nos acomoda. Y creo que a mí por lo menos me hace mucho sentido como concepción política. Yo no tengo partidaje político en un país donde está todo desacreditado políticamente, pero sí creo en el feminismo como ese espíritu de sospecha y de incomodidad constante frente al todo, eh, con el objetivo de generar un lugar mejor para todas. Y ojo, para todas y para todos. El feminismo no busca algo para las mujeres. El feminismo busca una mejor sociedad para todas, todos y todes. Entonces, a puro incomodarse, ¿no? Sí, no, no podría estar más de acuerdo contigo, porque además esa es la sensación constante de incomodidad y eso es lo que agota también y lo que hace que uno esté como, o en mi caso, ¿no? Intermitente, etcétera. Porque también necesita uno periodos para pensar qué diablos está pasando, ¿no? Yo soy mala para actuar coyunturalmente en general, ¿no? Pues me cuesta trabajo, pero pensaba mucho también, espero no estar forzando la conexión, pero pensando en lo que hablábamos primero, ¿no? Sobre los géneros literarios que no, y sobre los modos de escritura y de llevar al límite los lenguajes, pienso que también la palabra incomodidad aplica allí, ¿no? O al menos yo busco incomodar al lector de algún modo, ¿no? Incomodarlo, digamos, de lo que está acostumbrado a leer siempre y creo que tu escritura también incomoda en ese sentido, en que pues uno no se encuentra con el típico libro con una estructura tradicional de arco narrativo, etcétera, 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 ¿no? O si sí, algo pasa de todos modos adentro de esa estructura que está como ligeramente fuera de lugar, ¿no? Entonces, nada, de repente escuchándote, además de estar de acuerdo con que el feminismo es básicamente sospecha e incomodidad, creo que también hay algo de eso que se transmina en la búsqueda literaria de muchos y muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de Es sacudir un buenísimo, poco. la verdad, escuchar me siento un espectador privilegiado de esta charla, la verdad. Me están soplando por la cucaracha que nos queda poco tiempo, ya me lo soplaron hace rato, yo no las quería interrumpir de ninguna manera. Eh, mm, Primero que nada quería darle las gracias, yo no sé si llegamos a hacerlo, después veremos si lo editan o no lo editan. ¿Tienen algún libro para recomendar por ahí que hayan leído últimamente? ¿Tienen Sí, ganas de recomendar algo? sí, si quieres me lanzo, Nona. Dale, Dale, venga. dale, dale. Saqué aquí algunos de los últimos que he leído, de los que he leído este año. Uno es eh, es un libro que se llama Un lugar seguro, de Olivia Terova, y es un libro muy breve, ¿no? De ensayo literario, desde luego, de una chica, de una escritora muy joven, déjenme ver exactamente qué año nació, que a mí me interesa sobremanera leer a las mujeres más jóvenes, ¿no? No viene aquí, pero debe haber nacido en algún momento de los 90 o en el 89.
Entonces, bueno, pues es muy, muy joven y es un libro se llama Un lugar seguro y es un libro sobre cómo buscar un lugar seguro y pasa desde la casa, lo que significa la casa, el lugar y también los espacios con las amigas, la pareja y las redes, digamos, de apoyo feminista, escrito con una voz, pues sí, como es una tontería decirlo así, pero muy de su generación, y me parece que es importante acercarnos a ver cómo están pensando el mundo los más jóvenes, ¿no? Estoy con una campaña profunda para dejar de molestarlos, ¿no? Porque creo que las generaciones más adultas no hacen más que molestar a los jóvenes de que no hacen nada, de que no piensan, de que no trabajan, de que no, todo es crítica, ¿no? Que todo es superficial, que no se separan del celular. Y si nos volteamos a ver a nosotros mismos, yo no veo mucha diferencia tampoco. Y sí creo que ellos ven el mundo desde un lugar que vale la pena escuchar, ¿no? Creo que uno de mis grandes miedos es envejecer mal, ¿no? Dejar de escuchar a la juventud y, críticamente, desde luego, ¿no? Dejar de sospechar, como decía hace rato Nona, o dejar de estar incómoda. Ahí creo que algo estaría mal, ¿no? Otro que me gustó mucho es este, de Claudia Peña Claros, no sé, es el único que he leído de ella, se llama Los Árboles. Ella es es que ya no me acuerdo si es boliviana, y son unos cuentos que están escritos, digamos, de modo normal, ¿no? O sea, el texto va normal, pero todo el tiempo pasan cosas que están fuera del lugar en la manera de escribir, que me sorprendieron mucho y que creo que tienen mucho que ver también con la reflexión que tiene que ver como con las crisis ecológicas, pero muy indirectamente, ¿no? Y con un mundo que se vuelve cada vez más extraño y ominoso alrededor. Me sorprendió muchísimo, muchísimo este libro. Y es de editorial El Cuervo, ¿no? Es del Cuervo sí. Este es El Cuervo y este es mexicano y es de Paraíso Perdido. Paraíso Perdido. Paraíso Perdido, sí. Ambas editoriales independientes, ¿no? Muy bien. Sí, pues tenía esos dos y también acabo de leerme este que es más clásico, de Leonora Carrington, que se llama Leche del Sueño, que es como tomaron de sus cuadernos de dibujos pedazos con historias también, y son fascinantes porque son cuentos para niños, pero son fascinantes de locos, ¿no? Por ejemplo, que se ve aquí, este es el personaje principal, es un chico que se llama Juan, que tiene unas orejas gigantes, que son como alas en realidad, y entonces su cabeza se va volando, y pues la historia tiene que ver con cómo él va detrás de su cabeza tratando de traerla de vuelta, ¿no? Estos son cuentos para niños, pero muy raros, que no es lo típico que uno vería, ¿no? Son más bien monstruosos, y pues eso me encanta también, ¿no? Como no subestimar a los niños en términos del tipo de historias que son capaces de entender y de leer, ¿no? Eso se me ocurrían, que son como de lo último que leí. Buenísimo. Sí, Buenísimo. qué bueno. Oye, yo no estoy preparada con libros acá, pero voy a hacer un ejercicio inverso al de la Verónica y voy a pensar no en nuevas narradoras, voy a seguir la tradición, voy a iluminar desde el pasado. Y quiero hablar de 3 poetas chilenas. Ya les conté un poco que estábamos en una campaña porque este año la poesía chilena escrita por mujeres de alguna manera fuese premiada con este premio. Entonces voy a aprovechar de recomendar a las 3 autoras que están siendo candidateadas en este momento. Las 3 son 3 autoras más grandes, como de un par de generaciones mayores que yo, no, una nomás. Vamos a una generación más grande que yo, son 3 autores tremendas, una es la Elvira Hernández, la otra es Rosa Betty Muñoz, y la otra es la Carmen Berenguer. Son 3 autoras con obras muy distintas, pero con obras tremendamente potentes y contundentes. No quiero señalar libros en específico porque tienen una obra inconmensurable. Entonces creo que como nombres las voy a dejar instaladas acá, y cualquier libro que ustedes vean ellas han publicado en muchas editoriales, muchas independientes, también están en Lumen, en Random, pero la poesía de cualquiera de las 3 da cuenta de la potencia de la poesía escrita por mujeres en Chile, y las dejo tremendamente recomendadas: Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz y Carmen Berenguer. Hermoso. Espero que alguna de las 3 gane el Premio Nacional de Literatura este año.
y no lo gane Sería genial, ¿no? un presentador de la tele, ¿no? Del sábado. Exactamente, exacto. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, realmente, este espacio. Ahora cortamos de filmar y nos vamos a tomar los tres una cerveza. Y acá que conozco un bar a la salida del Conex y vamos a seguir charlando. Tengo que pasar un chivo que me pidieron las chicas de Filba, que es que el Filba se hace este año de manera virtual, del 16 al 24 de octubre, se hace online y se junta el Filba con el Filvita, el festival también para niños. Y quería aprovechar también para agradecerles a Victoria Rodríguez Lacroix, creo que se dice así, y a Sofía Copado, que están detrás de todo esto y son las que hicieron posible que nos podamos encontrar los tres y nada, y vienen haciendo un laburo enorme en Filba, son dos profesionales increíbles, yo las admiro y las respeto mucho. Tuve la suerte de conocerlas hace un año solamente personalmente, pero vengo siguiendo el festival. Y ustedes, otra vez, mil gracias. Cuídense, lean, que la lectura las acompañe y seguimos en contacto para lo que quieran. Pues muchísimas gracias, al contrario, para mí fue increíble. Y no quería dejar de mencionar que pues creo que vale la pena recordar, me enteré que hoy, que falleció Lottie Rosenfeld, y pues creo que es importante mencionarla también, esta artista chilena muy cercana a escritores y que hicieron cosas importantísimas durante la dictadura en Chile, y me dio mucha tristeza, la verdad, entonces me parecía que era algo que también podía compartir con Nona, y pues nada, igual muchas gracias por la conversación, y ojalá haya más espacios como este para que sigamos conversando, aunque sea así a la distancia. Sí, sin duda. Hoy, perdón, qué bonito lo que dice Verónica, porque sí, es un momento triste en ese sentido. La Loti estaba muy enferma, igual hace un tiempo. Entonces era una noticia que de alguna manera esperábamos. Una tremenda artista plástica, una artista visual, nos dejó un gran signo que es el no más, que en los años de dictadura muy activa, sin duda una feminista tremenda, y muchas gracias por mencionarla. Muchas gracias por la conversación, Federico, Verónica, lo pasé muy bien. Ganas de irnos a la esquina a tomar algo. No, de verdad, honestamente, gracias a la Filba por el encuentro. Se hace tremendamente importante en esta época sostenernos así con los temas que nos interesan, que nos apasionan, con gente lúcida, interesante y entretenida como ustedes. Muchas gracias. Me voy como feliz. Sí, yo también, gracias a la Filba también y a ti, Federico, porque fuiste un gran detonador de conversación. Sí. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo gigantesco a las dos.